Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La gota es un tipo de artritis que provoca un dolor intenso. Por lo general, afecta solo una articulación a la vez. Es un dolor intenso que dura muchos días y puede volver a atacarle si uno no hace cambios en su salud. Durante esta edición de Temas Vitales, usted escuchará las causas de la gota y lo que puede hacer para evitar futuros ataques de la gota en su cuerpo. Yo soy Dolly Martín y mi invitado hoy es Dr. Néstor González, quien también es pastor de la Iglesia Jesús es el Señor en Baytown. Él recibió su doctorado en medicina en Nicaragua y aunque no ejerce medicina en Estados Unidos, usted puede llamar durante esta hora y hacerle preguntas al doctor González. El programa recuerde, es en vivo a las 11 de la mañana, estamos en día miércoles, pero se repite el sábado a las 6 de la noche y también a las 10 de la noche. Entonces, si está escuchando la repetición, le animo a tomar en cuenta el número del pastor González al 832-892-8742. Para mí, un gran gusto volver a tener, después de COVID y todo lo demás, al pastor y doctor Néstor González. Bienvenido. Amén. Muchas gracias, hermana Dolly. Buenos días. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Qué gozo es poder regresar. ¿Verdad? Amén. Volver y gracias a Dios podemos decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Ya, su iglesia ya se empezó a reunir. Empezamos este domingo, día de Pentecostés, pues empezamos los servicios ya Qué nuevamente, bueno. con todas las precauciones, las medidas, pero iniciamos, eso es lo más importante, dar el primer paso. Y nadie de los feligreses suyos que usted sepa haya pasado por la enfermedad. Sí, gracias a Dios no tuvimos ninguna mala noticia. Qué bueno. Y pues eso es una bendición y es una victoria que podemos celebrar. Amén. Sí. Muy bien, ok, ahora creo que tenemos, los hombres son más afectados con la gota que las mujeres. Así es, estas enfermedades que son, ¿verdad?, como más frecuentes en un sexo que otro, pues tienen mucho que ver la causa genética, es decir, la predisposición que existe a afectarse más un sexo que otro. Y en este caso, pues los varones tienen más tendencia a ser afectados, el doble, pues, que las mujeres. Ok, bueno, tiene una meditación para nosotros para empezar, ya que usted es pastor. Qué bueno que tenemos a pastor y doctor en uno. Muy bien, aquí tengo un proverbio muy hermoso, en Proverbio 16:24, me gusta en esta versión, que dice: panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Qué interesante. Las palabras agradables dice que son salud y son dulces para el alma, es decir, nos refrescan, nos dan contentamiento, pero también traen salud a los huesos. Y precisamente vamos a hablar de un área que tiene que ver con los huesos y las articulaciones. Ah, qué bueno. Entonces, yo pienso que al hablar estas palabras, esperamos nosotros también traer esperanza, traer consuelo, traer también una información que ayude cómo mejorar cuando vengan y se presenten situaciones como las que vamos a hablar el día de hoy. Este versículo habla de la salud para uno mismo al hablar las palabras, o uno recibe salud cuando uno le habla a uno las palabras dulces. Es interesante, pero no especifica el versículo. Okay. Pero como no lo especifica, eso nos da la oportunidad de aplicarlo en ambas direcciones. Si nosotros hablamos estas palabras, estamos hablando sanidad para nosotros. Y cuando alguien nos escucha, esa persona también está recibiendo sanidad al escucharla. Sabe que muchos pastores, y aquí le voy a poner en aprietos, pobrecito, no le avisé antes que le iba a decir esto, pero muchos pastores, y yo he hecho sondeos, no reciben muchas palabras de ánimo de sus feligreses o de cuando predican, se ministran semana tras semana, una que otra, pero es muy raro, o no sé, ¿usted concuerda con eso? Hay de todo. Hay de todo. Sí, uno escucha palabras muy buenas, muy positivas,
así como escucha palabras muy negativas Okay. y muy contrarias. Pero yo creo que si hay algo que yo siempre he dicho, el pastor que tiene un llamado de Dios, Dios lo capacita para poder soportar, resistir y atravesar cualquier circunstancia. Pero le ayuda mucho al pastor cuando escucha palabras, como Exacto, dice el versículo, exactamente. palabras. ¿Ya? Muchos piensan, la razón por la cual hago Ujú. este comentario es que muchos piensan, no, el pastor ya sabe que nos gusta y que estamos felices. Y no, el pastor no Ah, sabe, ¿no es cierto? El pastor definitivamente. no Sí, lee, sí. no es Telepatía. no tiene telepatía, necesita escuchar esas palabras como cualquier otro. De acuerdo. Todos Así es, necesitamos así es. practicar, decir Ujú, palabras ujú. y recibir palabras de ánimo. Exactamente. Yo Ya. pienso que como el pastor siempre está hablando Ujú. la palabra, entonces de ahí se deduce mal, ¿verdad? Que él no la necesita. Pero obviamente cuando uno habla y cuando uno da, también se desgasta Oh, sí. espiritualmente. Entonces es bueno y fomentar esto, ¿verdad? En los que nos están escuchando, pues de vez en cuando también darle palabras. Y al maestro de escuela dominical y Ujú, esto, cualquiera que está ministrando, cuando usted recibe, no si diga, ay, wow, yo fui ministrada, pero dígalo. ujú. O sea, Sí, es verdad. Sí, sí, bendiga a la otra exacto. persona con Cierto. decirle, yo recibí Ya. palabra, gracias, Sí, sí, aunque sí. sea gracias, Sí, y exacto. va a refrescar el Ya. alma Ujú, y los ujú. huesos de la Ujú, persona a quien ya. usted ministra. Muy bien. Amén. Muy importante eso. Gracias. Ok, ahora Sí. vamos creo que algunos van a estar escuchando con deseos, especialmente los que han tenido gota, porque es Ajá, bien ajá. Sí, doloroso, ¿no es sí, cierto? exactamente. Entonces, háblenos un poquito de las causas, la generalidad de Ujú, las ujú. causas. Bueno, ¿cómo se puede definir la gota? La gota es un trastorno por la elevación en sangre o en el cuerpo de una sustancia que se llama ácido úrico. Ujú, Entonces se llama hiperuricemia, es decir, ujú, cuando el cuerpo se satura de esta sustancia que traspasa los límites normales. Todos tenemos ácido úrico, pero con límites, con valores normales. ujú, Entonces cuando ya sobrepasa los niveles, es que comienza a producirse ujú. un efecto. La sustancia del ácido úrico, normalmente cuando anda en su rango normal, él se disuelve en sangre y por eso no causa síntomas. Pero cuando sobrepasa su cantidad, ¿verdad? Sus niveles, él se cristaliza Ujú. y se forma como, y esto es lo curioso, en forma de agujas. Es similar a las piedras de riñón, cuando uno tiene piedras en el riñón, es porque son bien, las piedras cortan mucho cuando está saliendo la piedra. Ah, sí, ok. No es la misma, Ya, no es el ya. ácido úrico, pero Sí, es el sí. mismo idea de que corta, ¿no? Sí, sí, o sea, en la piedra todavía es algo más como una masa, la Ujú. piedra. Pero aquí son como cantidades de alfileres. Oh, peor. Peor, sí, porque Oh. es algo que es punzante Mm. y corta como que fueran realmente alfileres. Entonces se forma de esa manera la gran cantidad de ácido úrico se transforma, se cristaliza en pequeñas partículas como alfileres y eso es lo que causa todo el cuadro Y doloroso. siempre es en una articulación que son las células o el Ujú, ácido ujú, mismo ujú. se deposita ahí en alguna articulación. Ok, cuando inicia, Ok, le llamamos el debut o la crisis inicial, ya, empieza en una articulación y ok. que es normalmente, como clásica, la articulación le llamamos metatarsofalángica del primer dedo del pie, el dedo gordo, es decir, el dedo grueso. Oh, ok, Ahí es donde se da el primer cuadro. ok. Y cuando ya comienza y evoluciona, que vamos a hablar más adelante, puede aparecer en cualquier articulación del cuerpo Oh. si no es tratado, si no se ayuda, si no se previene la Ya. crisis. Yo conozco personas que lo han tenido 10 veces. ¡Ay, qué horror! Oh, sí, así es. Es, Queda ya. recurrente dándose varias veces al año, ¡Ay, si qué no se horror! trata, sí. Ok. Sí, es una experiencia muy, muy, muy terrible y que es importante por eso desde el inicio darle el abordaje, el tratamiento. Ujú, Sí, ok. sí, Entonces, ácido úrico se cristaliza. sí. Son sustancias, ¿verdad?, que vienen de los alimentos también, pero el mismo cuerpo también está sintetizando, produciéndolo. Pero como le digo, ahí vienen las causas. ¿Por qué se incrementa en sangre? Que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué
traspasa su nivel, ¿verdad? Sus niveles normales. Entonces vamos a hablar en este momento de las causas, ¿verdad? Que conlleva a la hiperuricemia, que es la base de la gota. Okay. ¿Ya? Okay. Entonces hay 3 causas y la primera es la fundamental y la más común. Y es que cuando está aumentado en sangre, todas las sustancias que andamos en sangre se están eliminando para que no se acumulen, ¿verdad? Y una de las vías principales de eliminación del ácido úrico es vía urinaria, o sea, la vía renal. Okay. Entonces se dice ya se ha comprobado que la principal causa, 70% para arriba, la principal causa es que no se está eliminando vía renal. ¿Y qué es lo que está tapando? Hay un proceso anómalo en las vías urinarias, ¿verdad? Normalmente siempre se debe revisar por eso, y lo vamos a ver más adelante, el funcionamiento renal, porque está asociado el daño de la gota con trastorno del riñón, la excreción. Sí. Y es como un círculo vicioso, porque el ácido úrico, ¿verdad? Y los cristales van formando muchas veces cálculos renales. Se van quedando como en las paredes, ¿verdad? del riñón, y eso va obstruyendo más todavía la eliminación del ácido úrico. Hay otro elemento muy importante de ya decirlo, de que cuando se produce en nuestro organismo una sustancia que se llama ácido láctico, el ácido láctico es una barrera que compite para que no salga el ácido úrico del cuerpo. Y el ácido láctico está asociado a una gran producción en el cuerpo con las bebidas alcohólicas. Entonces, aquí desde inicio tenemos que decir que bebidas alcohólicas y gota van de la mano. ¿Por qué? Porque el etanol, que es la sustancia del alcohol, ¿verdad? Ese produce ácido láctico en el cuerpo, y el ácido láctico forma una capa que impide que el ácido úrico salga del cuerpo. Wow. Entonces hay que eliminar. Entonces puede ser una causa de hábito, que yo lo estoy produciendo, o puede ser una causa propiamente una enfermedad en el riñón, que está evitando la excreción, la salida del ácido úrico. Y entonces cuando uno hace sus chequeos, y los hombres son los que normalmente no hacen chequeos hasta que las cosas van mal. Así sí, sale que si el riñón no está funcionando bien, sale eso en los exámenes previo a un ataque de gota. Siempre en todo hay como un estándar, ¿verdad? de exámenes que uno debe realizarse. Un panel se le llama, sí, de exámenes, y dentro de eso está la función renal, ya que es la creatinina, ¿ya? Y la función renal. Entonces siempre uno debe estar en sus exámenes, incluir todo lo que signifique la función del riñón, así como los datos de sangre, colesterol en general. ¿Ya? Pero sí llama la atención cuando ya comienza a haber problemas de funcionamiento renal, es muy probable que ya haya problemas de ácido úrico en sangre. Estamos hablando con el pastor y doctor Néstor González. Hoy el tema es la gota y estamos viendo en este segmento causas vimos problemas con la eliminación urinaria del ácido úrico, es causa número 1. No sé si llegó al 2 y el 3. No, la segunda causa, brevemente, ya hablamos la más importante, el problema de excreción, y que tiene solución, ¿verdad? Es con tratamiento. La segunda es menos frecuente, pero se da que es la producción, se aumenta más de la cuenta. O sea, estamos produciendo más ácido úrico dentro del cuerpo. Entonces, algo está provocando que exactamente, está produciendo. Y ya ahí hay que investigar, porque las causas más asociadas a la producción de ácido úrico son enfermedades de la sangre, enfermedades hematológicas, ¿ya? Las anemias hemolíticas, incluso ya las leucemias y otras enfermedades que están ahí, ¿verdad? Debutando, pueden comenzar con el problema de hiperuricemia. Es decir, se está incrementando el ácido úrico, se está eliminando normal, pero la producción está muy acelerada. Ya. Personas que padecen de enfermedades autoinmunes que destruyen sus células ellas mismas, como la psoriasis, otras enfermedades dermatológicas, pueden estar incrementando la producción de ácido úrico en sangre. ¿Ya? Entonces, no es al revés, no es que el ácido úrico provoca psoriasis, no, es al revés. Al revés.
explique esa parte Sí, otra vez. la enfermedad autoinmune, que son Ah, enfermedades que nos dañamos nosotros mismos, destruimos muchas células internamente, ¿verdad?, del cuerpo, ah, y todas las células contienen esa sustancia que se llama purina, de donde viene el ácido úrico. ok. Entonces, cuando se destruyen células de manera acelerada, de manera que no es normal, nosotros todos normalmente estamos recambiando nuestras células, pero equilibrado, controlado. Pero hay enfermedades autoinmunes que lo acelera. Entonces, las sustancias degradadas, los metabolitos que salen de la destrucción celular, uno es el ácido úrico. Ok. Entonces, comienza a aumentar más de la cuenta. Y también se asocia con personas que están recibiendo tratamientos, ya por ejemplo, tratamientos contra el cáncer, que destruyen muchas células. Oh, wow. Entonces el ácido úrico aumenta. Entonces esta es la otra causa, ¿verdad? Pero está debajo en el segundo lugar, que es la producción aumentada de ácido úrico en Ok, sangre. muy bien. Y el- Y otro punto aquí importante es que también se está asociando la sobreproducción de ácido úrico con la obesidad. oh, ¿Ya? es la tercera causa. No, ahí No, mismo es en la dentro. producción, sí, Oh, la o producción, sea, el sí, el sobrepeso sobrepeso, sí. contribuye a la sobreproducción Ajá, de ácido de úrico. ácido úrico. Asociaban de la mano. Así como acabamos de decir que el alcohol, el etanol va de la mano con la hiperglicemia, la obesidad va de la mano con la hiperglicemia. Ok. ¿Ya? Y la tercera causa es que nosotros comenzamos a ingerir más de la cuenta alimentos Alimentos. que estén cargados, ¿verdad?, en estas sustancias que ya dijimos, purinas, que se transforman en ácido úrico. Y desde entrada, pues vamos a ver más al final, más Ya, sobre el esto de la dieta, tratamiento, ya. pero ahorita lo básico es la carne roja, que Ujú. es la que contiene pues el ácido úrico, pero no solamente la carne roja, otra vez vuelvo aquí, como dijimos, el etanol, que es el alcohol. En este caso hay una ingesta abundante directamente de purina en la cerveza. Oh. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? El hábito tóxico es el que está dañando a muchas personas, Y muchos hombres. estoy pensando en los franceses. Ellos toman vino y creo que comen bastante carne, Ujú, ujú, generalmente. ya, No sé si ellos sufren mucho de la gota, pero eso es parte de su cultura, ya, digamos. así es. Pero no es vino, es cerveza Ujú, la que más, ok. más daño provoca, estoy preguntando. La cerveza en este último mecanismo que es ingerir. Está Ajá, ingiriendo mucha sustancia. La cerveza tiene esas purinas que producen el ácido úrico. ok. Ahora bien, voy a decir algo entonces por ese comentario muy interesante. Una persona puede padecer de hiperuricemia y no tener la gota. Eso es algo muy interesante. Eso Ya lo es... que acabamos de decir, el ácido úrico aumentado en sangre. Ah, ok, ok. Entonces, probablemente si viéramos, ¿verdad?, exámenes de una cantidad de franceses, a lo mejor vamos a encontrar ácido úrico elevado Pero no y no sufren. necesariamente van a sufrir gota. Eso es algo que la ciencia no tiene una explicación así, muy clara. Curioso. Curioso, exactamente. Oh, wow. Entonces, de entrada, si uno encuentra ácido úrico aumentado, no necesariamente inmediatamente va a recibir tratamiento. Si no tiene los síntomas de la gota, no necesita tratamiento. Ya, ok. Ujú. Muy bien. Estamos viendo las causas. Ya hemos visto 3 causas de la gota. La vía urinaria está tapada o no está eliminando correctamente el ácido úrico. Segundo, el aumento de la producción y alimentos que son altos en purinas. Muy bien, vamos a ir a los síntomas. Bueno, ya sabemos dolor, pero me imagino que hay otros síntomas para Sí, y, antes de los y síntomas, un poquito cómo es el mecanismo, cómo llega, ¿verdad?, a ubicarse, a acumularse. acumularse en Exactamente. la articulación, Sí, ¿ok? el ácido úrico, los cristales, tienen preferencia por estas áreas donde hay menos vascularización, se dice, es decir, menos circulación sanguínea. Ah, ok. Entonces son áreas que están más propensas al frío, porque la sangre lleva calor, ¿verdad? Y tienen menos irrigación sanguínea. Entonces estamos hablando que por eso la preferencia son los dedos. De los De los pies pies y puede y ser de de la la mano mano. también. Ah, ok. Sí. Entonces, la acumulación, ¿verdad?, de los cristales va a buscar ahí esa zona, los cartílagos, que son prácticamente que no tienen sangre, o sea, son tejidos Ah, avasculares se le llama ujú. totalmente, ¿verdad? Entonces ahí es donde se van a comenzar a acumular. Hay esa preferencia de los cristales por depositarse en esas áreas.
Entonces, se forma una capa alrededor de la articulación, ¿verdad? Como una sobrecapa que encierra totalmente la articulación, ¿verdad? En una masa de cristales y puede, si no se detiene la acumulación, puede crecer y se forman ya lo que le llaman el signo de los tofos. Tofos son como nódulos grandes, como masas gigantes, o sea, que deforman las articulaciones. Entonces, la acumulación, si no se detiene, ella va a continuar. De tal manera que la persona puede llegar a tener una incapacidad para poder movilizar sus articulaciones. Eso es no el primer ataque. O No, sea, no. estamos hablando Sí, de de un proceso, ¿verdad? Como largo. ella evoluciona normalmente. O sea, el mecanismo es que va a buscar las áreas menos vascularizadas y frías, ahí comienza a depositarse, y si no se detiene, va a crecer, ¿verdad? Hasta producir grandes masas de ácido úrico, que se llaman tofos, y que Deforman deforman la articulación y ya limitan los movimientos. Okay. Entonces ahí llegamos a lo que se llama la artritis gotosa, la incapacidad de mover o dolor al movimiento. Entonces entramos a lo que es la sintomatología, ¿verdad? O los síntomas que tiene una persona. Una pregunta más antes de ir a los síntomas. Si uno practica algún ejercicio, deporte, digamos, o hablando de los, de los pies, ¿eso no ayuda o no ayuda a...? Porque usted dijo que menos circulación, si uno mueve los pies, digamos, más, no afecta. No tiene nada que ver. Nada es que que los ver. cartílagos son avasculares. Oh. Sí. Ayuda para mantener, como dicen, ¿verdad? El físico. La lubricación, la circulación en general, pero en esas áreas ya están anatómicamente, ¿verdad? Avasculares los cartílagos. Okay. Muy bien. Y son los blancos del ácido úrico. Síntomas de la gota. El síntoma, para que comencemos a mirar un cuadro, ¿verdad? Cuando pensar que una persona está ya iniciando una crisis, ¿verdad? De gota, probablemente. Un dolor que lo puede despertar en la noche en el dedo, el dedo primero, el dedo grueso, ¿verdad? Del pie. Y puede ser que ese primer dolor no se detenga, algunas veces se desaparece, pero en otros casos comienza a haber cambios en el área como que estuviera infectado. ¿Qué es lo que consideramos nosotros cuando hay una infección? Que duele, ¿verdad? El área al tocarla, está muy sensible, se pone enrojecido, ¿verdad? El enrojecimiento, se pone caliente la zona, ¿verdad? Y pues no puede mover la articulación. Es una crisis, ¿verdad? Ahí comienza. En ese momento hay que sospechar ya que está iniciando la primera crisis de gota. Entonces, esto puede ser, en otros casos, ¿verdad? Que se asocie a síntomas generales también del cuerpo. Es decir, una persona puede tener todos estos síntomas en el dedo del pie y puede asociarse a malestar general, puede darle hasta fiebre, ya, puede causar... ¿Fiebre con la gota? Sí, con la gota, sí. Oh, wow. Sí. Es que la reacción que se da es una reacción como que se llama una reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria produce muchas células. Dentro de esas están las células que producen el aumento de la temperatura del cuerpo. Entonces el cuerpo detecta como que si hubiese una infección. Por eso vamos a ver más adelante que en el diagnóstico, cuando se ve todas las células que están como cuando van a atacar una bacteria, todos los leucocitos que se llaman, todas esas células que son antibacterianas están ahí en el dedo. Porque como que hay una interpretación del sistema, ¿verdad? Que hay una invasión de un cuerpo extraño, como que hay una infección. Entonces, en algunos casos puede haber fiebre también. Wow, muy bien. Como una reacción. Okay. Sí. Entonces, la persona pues va a presentar un cuadro muy, muy clásico, muy florido. Su piel va a verse, ¿verdad? Inflamada, su dedo doloroso. Hasta se puede ver brillante, como que la piel se va estirando, ¿verdad? Y como que está acumulándose algo ahí. Y eso pues ya le dice a la persona que va a una emergencia a verse, ¿verdad? El problema. Pero es clásico, pero aquí vamos a decir nosotros como un cuadro clínico, como una historia clínica bien común. Llega un varón de mayor de 50, 60 años con sobrepeso, ¿verdad?
que al preguntarle si tiene hábito va a decir normalmente que toma cerveza o alcohol y llega con el dedo con este cuadro, sí. o sea, clásico. Ding, Sí. ding, 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 todo. Exactamente. Ujú. Entonces, ahí entonces vienen ya los diagnósticos. Ok. ¿Verdad? Ahorita ya tenemos, como dicen, una impresión diagnóstica para que es más probable que sea La la gota. gota. ¿Por qué decimos más probable? Porque siempre en medicina nunca nada es matemático. No. Entonces, muchos problemas de las articulaciones se parecen al cuadro de la gota. Oh, Sí. como Entonces, por ejemplo. estamos hablando, claro, siempre tiene que ver con los problemas de las articulaciones. Y Ajá. estamos hablando de otros trastornos, ya como la fiebre reumática, ya Ah. como la artritis reumatoide. Son otros tipos, pero que pueden tener características similares. Entonces hay que... Hay que diferenciarlo exactamente. ¿Y es con un análisis de sangre? ¿Cómo se diferencia? ¿El doctor sabe o tiene que hacer un estudio? Por eso vienen los estudios exactamente. Ok. Para el diagnóstico vienen ya los exámenes, como dicen, que ya descartan. Ok. Entonces, ahí es donde vamos a ver más adelante, pero quería hablar antes sobre la evolución un poco. Ok. Cómo evoluciona. Ok, adelante. Sí, si la persona no va, o sea, digamos ella se automedica, toma algo para el dolor, pasa, le decimos nosotros enmascara, o sea, como que lo tapa el problema y Ok. eso permite que avance más. Oh. Entonces, el problema se va volviendo de agudo a crónico, ¿verdad? Porque no lo trata. ¿Y qué significa eso? Que el ácido úrico va a seguir produciéndose, va a seguir acumulándose y como ya está, como decimos nosotros, totalmente lleno, vamos a decir, una articulación, él va a buscar otras articulaciones, el ácido úrico en sangre. Entonces comienza a invadir otras articulaciones. Entonces, hoy fue el problema en este dedo del izquierdo, el otro día va a ser en el derecho, luego la otra semana va a ser en la rodilla y va subiendo el problema. Pero no tardan 10 días antes de ir de uno, o sea, no acaba de terminar la articulación número 1 y va ya al otro. Todo el proceso, si no se trata, puede durar 3 semanas. Ok. 3 semanas de progresión, Ujú. sin detenerse. ¿Ya? Y entonces significa que cuando ya se deja pasar, sea una persona que aguante mucho dolor, como normalmente a veces los hombres, ¿verdad? Ellos soportan, pero está permitiendo que se vayan acumulando a otras áreas y afectándose a otras áreas. ¿El tratamiento es siempre medicina o hay otros tratamientos topical y hay de todo? Hay que combinarlo. Todo, Sí, una vamos a ver combinación. sobre el tratamiento, sí. Muy bien, estamos llegando casi a la media hora y vamos a ir mirando el diagnóstico, ¿no es cierto? El pronóstico y el tratamiento. Así que manténgase con nosotros, tenemos mucho más para hablar acerca de la gota. Sus preguntas siempre son bienvenidas al 713-520-7900. 713-520-7900 o si está en Facebook o también estamos creo que en YouTube, nos pueden escribir sus preguntas aquí en Radio Amistad. Y el número telefónico, aunque como dije al principio, si no estuvo en el principio del programa, el doctor Néstor González tiene su doctor en medicina en Nicaragua y no tiene una clínica o no ejerce aquí, es pastor aquí, eso es lo que ejerce aquí. Entonces no puede ir a la clínica, digamos, del pastor González, pero sí puede llamarle si quiere consultar con él al 832-892-8742. 832-892-8742. Así que vamos a tomar nuestra pausa y después seguimos con la segunda mitad del programa de Temas Vitales. Si usted vive de una manera auténtica, puede estar seguro que sus hijos conocerán a Cristo en su propio hogar. Muchos padres de familia se quejan de que sus hijos no están viviendo de la manera correcta o que ya no quieren ir a la iglesia. Con raras excepciones, la mayoría de las veces la culpa no es necesariamente de los hijos, más bien
Los padres deben admitir que su conducta misma hace que sus hijos se vuelvan rebeldes. Si usted es de los que presentan una cara el domingo en la iglesia y otra muy distinta cuando llegan a casa, su actitud es incongruente y su hipocresía lo delata. Acepte mi consejo. Cambie, por favor. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos, Dolly Martín, con usted y mi invitado, el pastor Néstor González. Y estamos viendo el tema de la gota, una enfermedad que ataca 2 veces más a los hombres que a las mujeres. Todo este mes, de paso, vamos a estar hablando temas para el hombre. Mañana el consejero Julio Va González va a estar con nosotros para hablar de la relación del hombre con su papá, con su padre. Muchas veces hay fricción ahí, entonces él va a estar hablando de eso y muchos otros temas. Si no reciben nuestra revista, El Comunicador, ahí tenemos la lista de todos los temas que vamos a tener en este mes. Llámenos y con mucho gusto le enviamos su copia sin costo alguno, sin obligación. 713-520-7900. Muy bien, tenemos una sola pregunta. ¿Ayudaría a tomar antioxidantes para ayudar a la gota como la cúrcuma? No lo conoce. No conozco el nombre, pero ningún antioxidante va a eliminar el trastorno. El trastorno, Sí, ok. hay que tratarlo médicamente y las otras medidas que vamos a recomendar Más simplemente adelante. para prevención. Ok, muy bien. Entonces estamos en la parte ya hemos visto las causas, los síntomas, el mecanismo y estamos en la evolución y diagnóstico. Ujú. Sí, algo que hay que mencionar son las complicaciones, ¿verdad? Es decir, que si no lo tratamos o lo maltratamos, mejor dicho también, ¿verdad? Porque unas veces la gente va al médico, no se toma el medicamento porque ya se siente bien, entonces quedan procesos mal curados, mal tratados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijimos de que una de las principales causas es que no se está excretando por riñón. Entonces significa que se está acumulando a nivel renal. Entonces, ¿a qué complicación nos puede llevar a largo plazo los niveles altos de ácido úrico en sangre? Que se van a formar los cálculos renales. Entonces, siempre una persona que tiene cálculos renales puede asociarse, ¿verdad? Con gota. Con gota, episodio, vamos a decirlo, de gota. Pero también eso es lo mínimo, los cálculos, porque esto lleva a una obstrucción. O sea, los tofos que estamos hablando, que son ya los grandes volúmenes de ácido úrico, pueden abarcar todo un órgano. Oh. Pueden envolver órganos totalmente. ¿Usted vio algo así? No, definitivamente solamente en la literatura, pero órganos completamente pueden quedar encapsulados. Entonces, en este caso, estamos hablando de que hay una obstrucción renal y eso pues conlleva a la muerte como tal. Sí. Sí, ya una disfunción renal, una totalmente afectación renal. Y eso, los problemas renales se asocian muchas veces a problemas cardiovasculares. Sí, van juntos. Entonces van de la mano. Entonces imagínense, no es un problema sencillo, no es un problema solo del dolor del pie, del dedo. Es un problema que puede acostar la vida más adelante. Ok, hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Ok, sí. Entonces el diagnóstico. Entonces lo que estábamos diciendo es que el cuadro clínico es bien subjetivo, ¿verdad? Sugiere que realmente hay un problema de gota, pero lo ideal es hacer el diagnóstico porque decíamos que hay otras enfermedades, ¿verdad?, que tienen síntomas parecidos. Y en este caso, entonces, el examen de oro, ¿verdad?, que siempre hay un examen que es clásico, y es el estudio del líquido articular. O sea, se hace una punción, se saca líquido de la articulación, ¿verdad?, y ese se ve en el laboratorio. Ahí va a determinar qué es lo que hay en el líquido. Se llama líquido sinovial, que es el líquido que ayuda a que las articulaciones tengan, ¿verdad?, flexibilidad. Okay. Entonces, ese estudio, ese análisis, que se llama artrocentesis, que es sacar líquido de la articulación, nos va a mostrar el típico, ¿verdad?, a forma de agujas de los uratos que están ahí, en forma de agujas. Van a ver como alfileres. Y lo que decía también, que vamos a encontrar células de leucocitos por miles. Esos dos datos ya... en cambio, por ejemplo, si sospecha gota y saca ese líquido y es reumatismo,
¿Qué va a haber? No va a haber nada. Otras células inflamatorias, Pero pero no no. van a estar los uratos en forma de agujas. Ese es, como dicen, el estándar de oro, el clásico. Entonces, con eso ya prácticamente otros exámenes pueden ser para seguimiento, pero ya tenemos el diagnóstico con eso. Sin embargo, hay lugares donde no se tiene para hacer una artrocetesis. Sí, iba a decir yo, no creo que la mayoría de los doctores hacen eso. Exactamente. Entonces, la clínica más examen de sangre, ¿verdad? Que ahí vamos a ver los datos, la hiperuricemia, es decir, el ácido úrico en sangre, es otro dato. Aunque se ha encontrado personas con crisis de gota y que no tienen hiperuricemia, o sea, es otra cosa curiosa. Otra cosa que puede dar son los exámenes, las radiografías. Ahí se van a ver la acumulación, ¿verdad? Las deformidades o ecografías también, que dibujan bien las masas que están alrededor de la articulación. Entonces, sin embargo, la clínica, ¿verdad? es la que lleva mejor. el 80% del diagnóstico, cuando hay lugares que no se tiene para exámenes. Pero normalmente, ¿verdad? Si tenemos por lo menos para examen de sangre, pues ahí ya lo asociamos. La clínica. Y lo que está buscando en el examen de sangre, ¿qué es específico? El ácido úrico. Los niveles. El nivel sí, de ácido. Los niveles de ácido úrico, sí. Ya cuando, o sea, es parte de nuestras células o nuestras sustancias en sangre. El ácido úrico es parte, es normal. Pero tiene su rango, ¿ya? Entonces, cuando ya hacemos el examen y está sobre un nivel ya sabemos. estándar, ya estamos cayendo en hiperuricemia. Entonces, ya sabemos que está asociado al dolor. Ok. Sí. Muy bien, ese es el diagnóstico. Wow, examen de líquido de articulación. Pronóstico y tratamiento. ¿Cuál sería? Se me quedaba otra manera de diagnosticarlo. Es por orina. Oh. Dijimos de que la principal causa es que se está evitando la excreción, pero esa es una de las causas. Las otras dos que mencionábamos, que es la ingesta aumentada y que es la producción, esa no está afectada a la eliminación renal. Entonces ahí sí podemos tomar un examen de orina, ¿verdad? Y descartar que es por falla de eliminación, más bien es por las otras dos causas. Entonces, se puede usar el examen de orina para encontrar, ¿verdad? Los uratos que estamos hablando, para hacer el diagnóstico también. ¿Ya? Por eliminación aumentada cuando la función renal está normal y está eliminando normal. O sea, eso es no cuando está ya el ataque de gota, porque ahí no está. No. Es antes, es previo a. Sí, exactamente. Ahí se puede. Claro, normalmente se hacen estos exámenes con personas que ya han cursado una crisis. Entonces, se puede hacer. Y nos va a ayudar a determinar que no es por falla de eliminación, o sea, que se está acumulando porque no está eliminándose, sino más bien es falla porque se está produciendo más o se está ingiriendo más de la cuenta. Muy bien. Para eso va a servir el examen de orina en ese caso. Muy bien, pronóstico, ¿verdad? ¿Cómo vemos el pronóstico a largo plazo? Tenemos los dos casos, ¿no? Si no se trata y si se trata. Si no se trata es muy malo, definitivamente. La deformidad, la incapacidad, ¿verdad? De trabajar. Se deforma completamente. Se los tofos, como estamos hablando, que el exceso ya de uratos ahí acumulados van a evitar, a impedir el movimiento. Si uno ya tiene deformada la articulación y empieza al final a hacerse tratamiento, ¿puede volver? Esa es la buena noticia. El tratamiento garantiza que se recupere la normalidad. Sí. Amén. Aquí esta es una de las enfermedades que son reversibles con tratamiento. Sí, a tiempo, ¿verdad? Y que se ayude a la persona a seguir las recomendaciones. Entonces, la segunda evolución, diríamos, el pronóstico es con tratamiento, la persona puede llevar una vida normal. Con tratamiento y con sus medidas de prevención. Entonces, sí, en caso cuando la persona llegó ya con deformidades gigantes, ¿verdad? Se recomienda una cirugía para eliminar porque no va a esperar tanto tiempo hasta que el medicamento haga efecto. Entonces, se puede tarda mucho el medicamento. Lleva su tiempo, exactamente, porque la acumulación ha sido demasiado y va a durar un proceso. Pero si no hay tantas deformidades, entonces solo el tratamiento comienza a reducir lo que esté acumulado. Comienza a eliminarse o incluso dice que se comienza a deshacer en el mismo organismo porque ya no está acumulando, ya no está teniendo como la fuente de donde se estaba alimentando. Entonces, aquí solamente hay que hacer la diferencia de que como estamos hablando que esto es más común en hombres mayores, ¿verdad? De edad, hay un mal pronóstico cuando se da en hombres menores de 30 años.
Ah, Sí, ahí sí es más grave, el pronóstico es más grave. Entonces, porque o sea, sobrepeso, que... sí, es decir, como se está haciendo en una edad muy temprana, significa que el problema es mucho más fuerte, más agresivo. Oh, wow. Entonces, en esos casos se amerita una intervención pues más rápida, más agresiva para poder evitar las deformidades muy temprano, pues en la etapa Sí, juvenil. menos de 30, Sí, no. sí, pero es muy raro. Es raro, Es raro, ok, qué exactamente. bueno. Sí. El tratamiento correcto debe agregarse, debe asociarse a los cambios de hábito, ¿verdad? Ok. Entonces, estamos hablando del pronóstico, pero ahora vamos a ver que el pronóstico está asociado a un buen tratamiento, Ok. ¿verdad? Entonces, el tratamiento básicamente médico, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar ahora, Ujú. debe asociarse a cambio de los hábitos. Ya habíamos mencionado al inicio que es clásico ver procesos de gota con personas con hábitos tóxicos como el alcohol y la cerveza, ¿verdad? O personas, ¿verdad?, que consumen únicamente pues la carne roja, Ujú. básicamente. En estos casos entonces debe unirse el tratamiento con las medidas de prevención. Ok. Muy bien. El tratamiento como tal, no voy a especificar receta porque no es el objetivo, pero sí que sirva como orientación, ¿verdad? Normalmente la crisis lo tratan con cualquier antiinflamatorio, especialmente, ¿verdad? Se llaman no esteroideos, son tratamientos que ayudan al dolor. O otro grupo de medicamentos que se llaman corticosteroides, que hay una gama, ¿verdad?, amplia, porque ayudan a la desinflamación. Aquí la crisis es tratar los síntomas en el momento. El dolor ya y la inflamación. Exactamente. Entonces, calmar el dolor, aliviarlo y después se va a poner el esquema del tratamiento a largo plazo. Okay. Entonces, son dos fases. Entonces, la primera es tratamiento de la crisis y luego el tratamiento ya a largo plazo. Oh, y si uno solo toma el medicamento contra el dolor y la inflamación y no hace el resto del tratamiento, Ajá, ahí está el vuelve. problema, vuelve otra vez, Vuelve. exactamente. Y lo que está haciendo es complicándolo más, Mm. porque dijimos que lo está enmascarando, ¿verdad? Solo ocultándolo, mejor Ok, dicho. entonces, que no toma el antiinflamatorio y el tratamiento de largo plazo a la vez, o tiene que esperar. No, esperar. Sí. ¿Y por qué es eso? Esperar, porque lo que se está haciendo en este momento nada más es un control de las células inflamatorias, que es lo que está causando, agravando el problema. No está atacando los... No está atacando todavía los uratos que están ahí. Okay. Entonces se saca de la crisis a la persona y luego se le pone un esquema cuando ya termine la crisis. Okay. ¿Ya? O sea, la idea es que la persona pueda pasar ¿verdad?, mejor, vamos a decirlo, el tiempo de la crisis, pero luego ya tiene un esquema que va a comenzar a implementar para reducir ¿Y el es urato. medicina que le ayuda a reducir el... Sí, la principal, ¿verdad? El tratamiento es para reducir el exceso, vamos a decir, evita que se siga produciendo más. O sea, son tratamientos ya estándares que se tienen para que bajar el ácido úrico en la sangre. Y como estamos diciendo que una de las principales causas es problemas de eliminación, muchas veces se asocia el tratamiento a tratamientos que ayudan a aumentar la orina. Diuréticos. Diurético, exactamente. Café. Un buen diurético natural, ¿verdad? Sí, Sí. o té, Sí, sí. cualquier... Entonces se hace esa una combinación, ¿verdad? Okay. Y normalmente se dejan tratamientos antiinflamatorios simplemente para como de respaldo. Cuando tenga dolores, la persona puede volver a tomar. Pero si la persona mantiene su tratamiento básico, que es para el ácido úrico, va a prevenir las crisis. Se previenen las crisis. Ya no, nada. Ya no vienen las crisis, se normaliza el ácido úrico y ya no tiene la causa pues que da la problema, gota. la gota, sí. Eso. Así es. Muy buenos tips. Exactamente. Entonces, ahora bien, como dijimos que el tratamiento va dirigido a las causas, ¿verdad? La producción aumentada o la falta de excreción, se dan tratamientos para cada causa. Y aquí viene la tercera causa, que es la ingesta aumentada. La carne. Sí, entonces, número 1, recordemos que dijimos la obesidad. Entonces, necesitamos el control de la obesidad. Ahora, hay personas que toman la aspirina muy frecuentemente, la aspirinita. Sí, una de niños, sí, para ayudar supuestamente. Exactamente. Eso... Entonces, ahí hay que tomarlo también con control, con moderación. O sea, en estos casos, ¿verdad? Pacientes que ya tienen antecedentes de ácido úrico, la aspirina puede estar
causa. coadyuvando. Sí, porque la aspirina está incluida dentro de un grupo de medicamentos que se llaman salicilatos. Los salicilatos producen una acidez en el cuerpo. Y la acidez impide también la eliminación del ácido úrico. Y aquí viene una medida entonces a agarrar de la mano de lo que estamos diciendo. Es bueno alcalinizar el cuerpo. Es decir, si la persona dice por recomendación médica no puedo dejar tomar la aspirina, debería tomar elementos o sustancias que ayuden a alcalinizar. ¿Y cuáles son los que recomienda para? La verdad, número uno, la ingesta de agua, líquidos, líquidos como tal, al agua, ¿verdad? Normal. Ya muchas empresas ya hasta venden agua con alcalina, ¿verdad? Agua alcalinizada. ¿Y puede ser agua con gas o con sabores? Sí, no importa. Lo importante es que tenga la medida de la acidez, se le llama pH. Ahí uno puede leer si el pH ya está arriba de 7, entonces ya es un agua alcalina, o bajo de eso ya es más ácida. Okay. Hay como un té natural que se puede hacer en casa con el vinagre, con vinagre y agua de limón. Eso alcalina totalmente, alcaliniza el agua y al tomarlo pues también el cuerpo. O sea, ponerle limón al agua, o sea, el agua con limón. El agua de limón, pero echándole una cucharadita de vinagre ayuda a alcalinizar el cuerpo. Ay, qué bueno. Sí, y eso permite entonces que se elimine más rápido lo que es el ácido úrico. Porque la acidez en el cuerpo compite pues con la eliminación del ácido úrico. Okay. Hay que tratar los problemas asociados muchas veces que trae la persona, es decir, no solamente está con la gota, recuerde que la gota si no se trata va a traer complicaciones renales y hasta cardiovasculares. Entonces, si una persona ya tiene hipertensión, pero si ya tiene diabetes y otros problemas, entonces hay que abordar todos sus problemas igual, sin descuidarlos. Tenemos una pregunta que no tiene que ver con la gota, pero estamos terminando casi, y esta oyente comenta que escribe ella mucho en la computadora y ahora le duelen muchos los dedos. ¿Qué le recomienda? Ya, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es fatiga, propiamente puede estar debutando en una artrosis por el movimiento, ¿verdad? Prolongado, la posición prolongada. Entonces, ahí lo que se recomienda son las pausas. Levantarse cada hora. Y mover, ¿verdad? Estiramiento. Tiene una pelotita esa que... Exactamente, porque ayuda a destensionar, porque la tensión puede ser que esté provocando también el dolor en los músculos o en las articulaciones. Ok, muy bien. Gracias por esa pregunta. Sí. Muy bien, terminando lo del tratamiento. El tratamiento, sí. Entonces aquí vienen otras medidas. En el caso que la persona está presentando las crisis de dolor y todo, pues se asocia a las medidas locales como cualquier otra inflamación. ¿Qué significa? Reposo, ¿verdad? La persona debe quedarse su tiempo ahí, puede aplicar agua fría. ¿Hielo? Hielo, exactamente. Todo eso reduce la inflamación. Y pues en caso que la persona ya, digamos, no puede mover porque tiene mucho dolor, pues algunos consideran poner una férula para que la articulación no se mueva, para dejarla rígida mientras pasa la crisis. ¿Ya? Pero son las medidas asociadas al tratamiento y los hábitos alimenticios. Y estaba mencionando el alcohol y la carne. ¿Qué sería la recomendación en cuanto no comer nunca carne roja? No, claro que ¿Cuál no. es la recomendación? No, definitivamente si hay que elegir entre los dos, hay que sacar el alcohol. El alcohol primero, definitivamente. Sí, porque el alcohol, fíjese que se ha encontrado que participa en los 3 mecanismos de la gota. Es decir, las 3 causas influyen. Es decir, compite con la excreción, aumenta la producción y estamos ingiriendo más sustancias para producir. O sea, tiene la triple, ¿verdad? Completa para producir una gota. Entonces, de preferencia, eliminarlo, ¿verdad? Como tal, por el daño que causa. Y la carne, pues, obviamente, con lo que es la medida. Moderación. Con moderación, exactamente. Hay que alternar los tipos de carne, porque estamos hablando de la carne roja. Entonces, puede usar las carnes de pollo, de pescado. Okay. Son más saludables para quien sí que la carne roja. Okay. En el caso del ácido úrico. Okay. Pero puede alternarlas y combinarlas y no hay ningún problema.
Ok. Ya, así es. Muy bien. Y siempre mantener el control de sangre, o sea, chequeándose para ver si van subiendo los niveles Exactamente, previo a, sí, sí. para que O, anticipar ya, un segundo ataque. cuando se da un tratamiento, se establece un esquema, siempre rigurosamente hay que ir a controles, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden haber efectos adversos también del tratamiento. Puedes tener un efecto. Hay que estar claro qué me puede dar, ¿verdad? Ok. Los tratamientos. Entonces, es importante un seguimiento riguroso en los primeros meses. Ujú. Después la persona misma ya puede saber qué es lo que debe hacer, Ok. cómo moderar y las medidas que ya tiene recomendadas. Ok. Sí. Antes del ataque no hay ninguna indicación de que está subiendo, a no ser que se vaya y se haga los análisis, no hay ningún otro indicador que de repente le está aumentando el ácido úrico. Como síntoma no da ningún síntoma. Más que todo ya se ve en examen de sangre como un hallazgo, se puede encontrar el aumento del ácido úrico, pero como decíamos al inicio, hay que esperar con calma porque no es bueno ponerse un tratamiento sin tener No, un tampoco. cuadro, ¿verdad? Pero sí puede Sí. en ese caso, si está tomando Ajá. alcohol o está comiendo mucho Sí. carne, sí puede. Ya, sí, sospechar de que puede llegar, Ya, exactamente. Y de repente si ha tenido punzaditas así en la articulación del dedo Oh, wow. gordo, ya puede estar previniendo mejor, precaución. Sí, mucha. Sí, mucha precaución, porque pueden ser como los avisos, ¿no? Un poquito. Ah. Sí. Y también hay que estar pendiente de su función renal. Porque como Sí. vimos que esa es la puerta primaria de la gota, es que se está acumulando por falta de excreción. Sí, entonces la función renal que esté funcionando, es más, si vemos ácido úrico normal en la orina, está bien. Está bien. Sí. Si no vemos Si ácido no vemos ácido úrico, úrico, pues hay que preguntar porque ¿por qué no? son desechos que siempre deben estar Deberían ahí. estar Sí, ahí. así es, Ok. sí, así es. Muy bien, ¿tiene usted preguntas? Hay tiempo para sus preguntas. Solo tenemos 8 minutos restando en el programa. Llámenos ahorita al 713-520-7900. Tenemos a una voluntaria al mando de los teléfonos. Haga su preguntita. Y recuerde, el pastor Néstor González también es doctor, pero es doctor en Nicaragua. Así que no vamos a dar su número, pero recuerde que él no tiene clínica aquí. Tiene iglesia, es donde usted puede ir y recibir tratamiento espiritual. La iglesia Jesús es el Señor. El número telefónico del pastor es 832-892-8742. O también nos puede llamar ahorita si quiere hacerle la pregunta en vivo, 713-520-7900. Muy bien, no tengo otras preguntas. Si quiere repasar algo o Sí. quiere compartir algo. Sí, estábamos diciendo de que en el tratamiento... Ay, perdón, sí tengo una ok. pregunta, no la vi. Ay, perdón. Ok. Esta dice, Dios pregunta, ¿alguien que llama al quitado la vesícula le hace daño la cerveza? Si le han quitado la vesícula, ¿puede tomar cerveza o no? Ya, bueno, la verdad es que el organismo, el hígado como tal, que es el principal órgano que metaboliza todos los tóxicos, Ujú. pues se auxilia mucho de los ácidos biliares que ahora ya no están. Entonces, todo tipo de alimento, y especialmente los que traen tóxicos, como el La alcohol, cerveza. Ujú. puede ser un problema adverso, un problema que puede causar problemas. Ok. Porque ya no tiene la ayuda que tenía con los ácidos biliares. Ok. Entonces, ahí, como dicen, cada quien a su propio riesgo y con moderación, evaluándose a sí mismo cómo reacciona su cuerpo. Ok, muy bien. Sí. Gracias por esa pregunta en Facebook. Ok, ahora sí. Sí, podemos repasar las medidas generales que uno debe tomar, ¿verdad? Ok. En casa. Ujú. Es importante, como estábamos diciendo, si la persona ya tiene un diagnóstico y es importante descartar que ya hayan cálculos, ¿verdad? En el riñón. Ujú. Y por eso es bien importante la abundancia de líquidos. Es importante antes, durante y después. Siempre el líquido va a ser clave. ¿Por qué? Porque ayuda a lavar los filtros, vamos a decir, renales. Entonces eso no debe descartarse, siempre debe ser un buen hábito, ¿verdad? El consumo de líquido. Y como estábamos diciendo, pues también
En este caso, que si queremos nosotros aumentar la excreción de sustancias que están intoxicando nuestro cuerpo, pues alcalinizar el cuerpo es una buena recomendación. El agua con limón y con vinagre de manzana. Ajá. Sí, ese ayuda para que entonces el cuerpo se alcalinice y comience a eliminar más. Me imagino que las sodas no son una no, para nada. bendición para la gota, al contrario. No. Tienen igualmente muchos azúcares. Recuerden que ahí viene todo un mecanismo, ¿verdad? de la producción de ácido graso, la obesidad, y estos compiten también con la excreción de ácido úrico. Okay. Tenemos 2 minutos. ¿Alguna otra recomendación? Tenemos otra pregunta. Dice, recién les comenzó a escuchar, están por terminar, pero tengo una pregunta. Mi suegro tiene gota. ¿Es mi esposo propenso a sufrir de gota? No necesariamente. No es genético. No, sí hay componentes, pero no es algo que realmente tiene que ser así. Es decir, la persona que ya lo tiene puede ser un problema propio, ya una alteración genética propia, pero no es algo que va a heredarlo. Okay. Sí. O sea, puede estar nada más tomando sus precauciones, porque uno no sabe realmente qué trastorno genético uno tiene. Entonces, si tiene los hábitos moderados, entonces no debe preocuparse. No va a decir que lo va a padecer, tampoco así. Okay. Sí. Muy bien. Últimos. Sí, tal vez en cuanto a alimento, dijimos las carnes rojas, pero no todo tipo de carne roja, especialmente las vísceras son las que más contienen el ácido úrico. El hígado, ¿verdad? Algunos comen hígado, riñones, otro tipo, sí. Esos son los principales. Oh, wow. Sí, de todas las carnes. Pero no rojas. mucha gente no les gusta el hígado o sea, bueno, no es muy común. Algunos Sí, hay algunos, sí. pero no es tan común. Pero muchos sufren de gota pero la carne roja en general no. Sí, o sea, hay grados, podemos decirlo así, ¿verdad? No es lo okay. mismo la carne como tal muscular que las vísceras. Ok, vísceras. Sí. Ok. Eso. Entonces, tenemos que cerrar aquí el programa. Muchas gracias, Pastor Doctor Néstor González. Ha sido mi invitado hoy hablando de las gotas. Hemos aprendido todo lo que necesitamos, bueno, no, casi todo. Lo que necesitamos para la gota. Ha sido un placer. Gracias. Gracias otra vez. Dios les bendiga. Otra vez el número telefónico suyo para los que quieran contactarle. Sí, mi número es 832-892-8742. Estamos pastoreando allá en la ciudad de Baytown. Sí. ¿A qué hora es el servicio los domingos? Tenemos 2 servicios ahorita, ¿verdad? A las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Ok, muy bien. Gracias. Y mañana le invitamos a volver. El psicólogo Julio Va González va a estar hablando del hombre y su relación con su papá. Espero que esté con nosotros a esta misma hora. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.